Ahí, donde los cóndores se ahogan a más de 3000 metros por encima del mar, se encuentra Rupac, civilización que dominó las cumbres de la Sierra Limeña entre los años 900 y 1400 después de Cristo, hasta que finalmente lo sometiera el Inca Pachacútec. Ahí, al borde del precipicio, los atavillos nos heredaron con Rupac un legado que todo peruano debe conocer, su historia. El pueblo de Pampas está a 3 horas en carro de la provincia de Huaral. Este lugar luce abandonado desde hace 60 años, pues sus pobladores migraron a un pueblo vecino por un tema de fertilidad en las tierras. Esta es una parada obligatoria para todo viajero, ya que aquí uno debe dejar el auto y comenzar la caminata cuesta arriba hacia nuestro destino final. Y así comienza la travesía que según pobladores nos llevará máximo en 3 horas a las ruinas de Rupac, en la parte más alta de esta parte de la cordillera. Delgados senderos habitados por insectos y vacunos hacen de este camino más difícil aún, pero Rupac y lo que nos heredaron los atavillos nos espera. En pleno proceso para llegar hasta Rupac nos hemos encontrado con un pequeño inconveniente, más bien un gran inconveniente. Tenemos 2 rutas y lamentablemente tenemos algunos toros, como pueden ver al fondo, que nos está impidiendo el avance. El problema es que no sabemos si estos serán domesticados para soportar la presencia humana sin obviamente incomodar su territorio, porque tenemos acá, tengo un toro a 1,5 metros que me está mirando y está avanzando. Y yo siempre tengo la ley de la naturaleza: si no quieres que se meta contigo, no te metas con ellos. Entonces simplemente lo ignoro, dejo que pase, ya si se pone bravo habrá que tomar algunas medidas, pero estamos tranquilos, no viendo a los toros pasar, esperando a ver si movimiento. Lamentablemente siguen inquietos. Oye, pero yo me voy, entonces, así que no sé, esperemos nomás un rato más. Los estragos del ascenso se comienzan a sentir minutos más tarde, pues algunas personas de nuestro equipo se ahogaban por la presión atmosférica y la falta de oxígeno propia del relieve. Al fin a las ruinas de Rupac, después de 3 horas con 15 minutos, podemos llegar. Ha sido un ascenso bastante considerable. Estamos a más de 3000 metros de altura. Christopher nos lleva a la delantera. Wagner en la cámara, Mitchell, que acá está haciendo vandalismo, Vanessa también acá presente. Se ha quedado rezagado un poco más atrás Franco con Yasmín. Como verán, estoy un poco sin voz, pero ellos aún tienen tiempo para llegar. Estarán aproximadamente a 300 metros por debajo de nosotros, entre 300 y 500. Pero bueno, al fin el reto se cumplió, al fin el documental se puede hacer. Y a partir de ahora vamos a aprender un poco más sobre los atavíos y sobre nuestra historia, en las ruinas de Rupac, conocido como el Machu Picchu limeño. Vamos, rápido, vamos. Luego de superar el clima y contra todo pronóstico ganarle el reto a la montaña, llegamos a Rupac luego de 3 horas y 45 minutos, cuando la noche ya casi caía y era difícil continuar con este informe. El tiempo solo alcanza para armar nuestra tienda de campaña, por lo que las ganas de conocer las ruinas deberían esperar a la luz solar que volverá mañana. Es tiempo de engañar a nuestro estómago con enlatados fríos, tal vez no tan agradables, pero necesarios para el desgaste físico que nos ha dejado el ascenso. Viendo que la comida de Renzo, sus frijoles están muy fríos, he optado por comer atún solo. Yo galleta sola, porque definitivamente los frijoles están muy ricos pero muy fríos. Y con esta bajada que vamos a hacer, imagínense peor con los frijoles fríos, todo se hace. A mí no me gusta el atún crudo, así que he tenido que optar solamente por los frijoles. Quiero un microondas. Bueno, para mí es suficiente con mi pan. Estoy contento porque no quiero comer esa comida. ¿Verdad? ¿Hay trajo sal? ¿Quieres azúcar también? Bueno, el pan no quiero. El maravilloso amanecer del que todos los que vinieron a Rupac hablan es realmente majestuoso.
Es tal vez uno de los mejores amaneceres del Perú y el mundo por el contraste de los colores en el cielo. Un panorama de ensueño con visión de todo el paisaje de la Sierra Guaralina nos abre las puertas del cielo y del camino para al fin visitar las ruinas de Rupac. Las primeras estructuras de Rupac para nuestros ojos están a pocos metros de nuestro campamento. Cada paso es uno más convencido de haber venido hasta aquí, haber retrocedido más de 800 años y ser testigo de lo que en algún momento fue el día a día de los atavillos. Y al fin estamos en las ruinas de Rupac. Un poco difícil el aire, sigue el frío, de repente peor que en la madrugada a pesar que ya está amaneciendo y ya vimos el amanecer. Ahora vamos a prestarnos para ver cómo son estas ruinas que tienen muchísimos años de antigüedad. Por favor, si te acercas por acá, en este tipo de lugares donde observamos restos óseos pertenecientes a la cultura de los atavillos, aparentemente serían de ellos, pues, ¿no? Estos personajes ingresaban, dormían, vivían en estas casas, en estas estructuras hechas a base de piedra, ubicadas a más de 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar, donde les cuesta respirar hasta los cóndores. Acá vivían los altavillos. Si seguimos por allá también vemos más restos, gente aparentemente muy pequeña en tamaño, ¿no? Porque si hubieran sido gente un poco alta en su contextura, no hubieran podido entrar, no hubieran podido dormir acá. Estas son las ruinas de Rupac finalmente. Si seguimos dando el recorrido, vamos a ver hacia el horizonte, junto con el amanecer, varias estructuras de piedra. Una población numerosa que se desarrolló en este complicado relieve hasta que fueron conquistados por el Inca Pachacútec. Seguimos por acá, por favor. Veamos por favor la perfección de la estructura. Ningún hueco en la piedra. Ningún hueco en la piedra. Tal vez son las ruinas, una de las ruinas mejores conservadas, no solo en Lima y en la costa, sino en nuestro país. Más restos óseos. Acá vemos un poco menos, por ejemplo, que aparentemente, ojo, serían de la cultura, ¿no? No podemos dar fe de ello. Sin embargo, no vemos ningún hueco, ninguna filtración de aire. Como les decía, el aire es muy complicado acá. Sin embargo, aparentemente son muy calientes estas estructuras de piedra donde dormían los de esta cultura de los altavillos, ¿no? Que, como les dije hace unos instantes, fue conquistada por el Inca Pachacútec durante la expansión del Imperio Incaico. Seguimos. Estas ruinas están tan conservadas que hasta hoy en día guardan los fósiles de quienes en algún momento fueron sus habitantes. Es un código de montañista que aquel que viene a Rupac está prohibido de tomar algo que no es suyo. Nadie puede arrebatarle nada a nadie, menos a nuestra historia. Bueno, estamos acá ya en una parte más adelantada de las ruinas de Rupac. Ya vemos de repente la estructura un poco más grande, ¿no? Por lo que asumimos, podemos creer que gente de mayor rango en la cultura de los altavillos era la que vivía en este tipo de construcciones, ¿no? Que eran también a base de piedra, pero sin embargo un poco más grandes y de hecho un poco más cómodas, ¿no? Tiene incluso asientos, si es que podemos ver, de repente por la luz no nos ayuda tanto, donde nosotros presumimos de que estas personas en algún momento dormían, ¿no? Ahí vemos claramente estas estructuras donde habrían reposado, pues, ¿no? Esta estructura es evidentemente mucho más grande que la vista anteriormente, pero igual está recubierta con piedra en todo sentido, ¿no? Sin ninguna, en realidad absoluta, filtración de aire. Algo digno de resaltar, por lo que hemos visto hasta el momento de la cultura de los altavillos, es su gran poder arquitectónico, y el gran talento para hacer arquitectura que tuvieron en su momento. Y eso lo reforzamos al ver esta estructura.
Una estructura casi plana, casi perfecta, simétrica. Como les decía, sin filtraciones de aire. Esto es un hueco que aparentemente podría haber sido el depósito de algo. Sin embargo, no es ninguna ventana, porque es un hueco que no tiene salida para que no entre el aire. Porque en esta zona siempre ha habido mucho frío. Muchísimo frío como el que está viendo en este momento. Pero aún así, ya estuvimos una noche, ya subimos 4 horas a este inclemente montaña. Y seguiremos acá investigando sobre qué pasó finalmente con los Altavillos. Las chozas o culpis donde residían los Altavillos son resistentes a las bajas temperaturas, tanto así que dentro de cualquier estructura el frío del ambiente se convierte rápidamente en calor. Tienen entre 2 y 10 metros de altura con una base en forma ovalada. Sus techos fueron construidos con vigas de piedra apoyadas radialmente en una columna central y en sus paredes externas. Bueno, ya estamos cada vez más cerca de la cima. El lugar es un poco más inaccesible por los efectos del relieve. Hay ya plantas muy crecidas, piedras movidas fuera de su sitio. Siempre hay que tener mucho cuidado en este tipo de zonas. Si te acercas, por favor, vemos una estructura casi perfecta, como les dije hace un momento, casi plana, sin hueco alguno, pero que no tiene la puerta acá. Tiene la puerta subterránea. ¿Esto a qué se debe? Como ya lo dije hace un momento, al frío. Al frío que nos azotó esta mañana y que también en algún momento azotó a los Altavillos. Que los hizo vivir, convivir y morir en este tipo de establecimientos, ¿no? Hechos siempre de piedra, en donde tal vez están guardados aún los mejores, los más grandes secretos de ellos, de su cultura, de los Altavillos, tanto de su formación, de su nudo, como tal vez también de su extinción. Justamente antes de hablar de la extinción, vamos a recorrer un poco más. Venimos con lo último. Los caminos de la montaña de Rupak son inaccesibles. Tal vez por ello es que no mucha gente llegó hasta aquí y son pocas las estructuras arquitectónicas que se han caído por la antigüedad. Sin embargo, nunca es tarde para visitar estas ruinas escondidas entre las montañas de la Sierra Limeña. Nunca es tarde para aprender un poco más sobre la historia de nuestro querido Perú. Y así vivieron los Altavillos, al borde del abismo, dominando las montañas de la serranía limeña durante 400 años hasta que el imperio incaico llegó para someterlos a los deseos del Inca Pachacútec. Una historia que contiene aún miles de misterios encubiertos esperando ser pronto develados. Estamos en la cima de la montaña donde emergió en algún momento la civilización de los Altavillos. Nuestro hogar durante estos últimos 2 días. Estamos tal vez en el punto, sí, en el punto más alto de la montaña, donde cada estructura de piedra guarda el más recóndito secreto de la civilización de los Altavillos y de su sociedad Rupak. Ellos, como varias culturas más, fueron sometidos y conquistados en el incanato, en este caso por Pachacútec. ¿Cómo los conquistó Pachacútec? ¿Cómo llegó hasta aquí, a este lugar tan recóndito, a 3200 metros de altura, y sometió a los Altavillos? Esas son preguntas que tal vez nunca podremos responder, pero tú puedes venir y visitar Rupak.